básicamente en la cadena que está súper enrollada, la desenreda y queda el espacio donde se puede formar los complejos de replicación. De igual manera, la topoisomerasa tipo 2 básicamente hace el mismo trabajo, pero la diferencia es que hace un corte de doble hebra en el ADN. Gira el ADN sobre el mismo y lo vuelve a unir. Entonces, no sé si se recuerdan del ADN circular. Parte del ADN circular se produce por la acción de las topoisomerasas tipo 2 al escindir el ADN súper enrollado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los inhibidores de topoisomerasa? Que al estar súper enrollado y lo normal que se corta y se desenrolla, entonces el ADN gira sobre sí mismo, se pierde la tensión normal que tiene, entonces ya queda espacio para que se formen los complejos de replicación, para que se forme la horquilla y se comience a duplicar el ADN, pero en el momento que uno administra fármacos para inhibir la topoisomerasa, se ven afectados esta capacidad, entonces las cadenas de ADN, la helicasa, perdón, el complejo de replicación junto con la, con todas sus enzimas chocan contra las regiones que no están destensadas y se van acumulando lesiones de doble rotura y al ocurrir esto, la célula no pasa a la siguiente fase y sufre apoptosis. Básicamente este es el mecanismo de acción. Entonces, dos tipos vamos a hablar hoy. El inhibidores de topoisomerasa tipo uno que son los análogos de camtotecina, y los tipo 2 que entran las antraciclinas. Los análogos de la camtotecina, estos fármacos ya tienen bastante historia dentro de los citotóxicos, como mencioné antes, inhiben la topoisomerasa tipo 1, el compuesto líder y el que más viejo es de descubrimiento es la camtotecina, que se aisló por primera vez de un árbol que crece en China, que se llama Camptotheca acuminata, desde 1966. Entonces, el fármaco se comenzó a ver que tenía actividad en los pacientes que tenían leucemias y algunos tipos de linfoma, pero la cantotecina producía muchos efectos secundarios como mielosupresión y toxicidades que llevaban a la muerte. Entonces, conforme fueron pasando los años, se comenzó a sintetizar una sal sódica que ya permitía aplicarlo sin matar al paciente, básicamente. Entonces, desde los 80 ya se quedó bien claro cómo era el mecanismo de acción de estos fármacos y se comenzaron a sintetizar otros tipos, como el irinotecán y el topotecán, que son análogos de la camtotecina, que son los que más usamos en la actualidad. Todas las camtotecinas tienen una estructura básica, que es esta que vemos aquí, que está formada por 5 anillos, que se inicia con una molécula de quinolina débilmente básica y termina con un anillo de lactona, siendo este el anillo de lactona y la quinolina. Entonces, básicamente se diferencia en el irinotecán y el topotecán, que en el carbono número 20 se, se, se unen este tipo de estructura. El topotecán sería la 9 dimetil aminoetil hidroxicantotecina o topotecán, es lo mismo, se une un grupo dimetilamino básico que incrementa la hidrosolubilidad, y en el caso del irinotecán, que es la sí, carboxinilocamtotecina o CPT-11, que es el otro nombre. CPT-11, este difiere del topotecán porque es un profármaco, entonces luego de la administración sufre una eh, carboxi, carboxiesterificación por la carboxiesterasa, segmenta en un enlace de carbamato y pues ya queda como el fármaco activo, que biológicamente tiene el nombre de SN38.
Entonces, dentro de los mecanismos de resistencia que puede tener los derivados de la camptotecina, uno de ellos puede ser la disminución de la acumulación intracelular del fármaco en varias líneas celulares, el topotecan principalmente, no tanto el SN38 ni la forma inactiva del irinotecan. Entonces, estos sufren un tipo de flujo fuera de la célula a través de unos poros y una proteína que se llama glucoproteína P, que está eh, implicada en mecanismos de resistencia por bombas de flujo con varios antineoplásicos. Entonces, principalmente el irinotecan por bombas de flujo por parte de la glucoproteína P. En, También hay una proteína que es muy parecida a la glicoproteína P que se llama MDR, que en lugar del irinotecan también sufre con el etopósito, pero más adelante lo vamos a tocar. Otros informes también han asociado la resistencia de topotecan e irinotecan a los transportadores MRP, que son también transportadores muy parecidos a la glucoproteína P, que al final son bombas de flujo. Otros mecanismos de resistencia puede ser la disminución de la expresión de la topoisomerasa 1 en pacientes que han sido expuestos a agentes antitopoisomerasa. Pongamos que les dan irinotecan y pues vuelven a reincidir, y el hecho de iniciar nuevamente irinotecan ya crea el riesgo de la disminución de la expresión de topoisomerasa 1. También puede haber hipermetilación, que también resulta en la disminución de la expresión de la topoisomerasa 1, y aunque no tiene que ver con la resistencia, pero eh, la administración, bueno, como para destruir las células tumorales, a las camptotecinas se requiere que la célula esté en la fase S del ciclo celular, que es la parte donde se duplica, donde hay síntesis, donde se duplica el ADN. Entonces, los medicamentos como el palbociclib, que son inhibidores de los puntos de control, inhibidores de ciclina CD4 y CDK6. Entonces, estos medicamentos aumentan la sensibilidad de, de los análogos de la camptotecina. En cuanto a la farmacocinética, el topotecan solo está aprobado para la administración intravenosa. El topotecan muestra farmacocinéticas lineales y se elimina con rapidez de la circulación sistémica. Más o menos tiene una semivida que va de 3.5 a 4.5 a 4.1 horas, que es relativamente corto en comparación con otras camptotecinas. Del 20 al 35% del fármaco total en plasma se encuentra en forma activa, y al parecer la eliminación de esta última depende sobre todo de la hidrólisis de una carboxilasa, seguido de la excreción renal, que más o menos es de un 30-40% de la dosis total en 24 horas. Entonces, si el paciente tuviera eh, alteración renal o enfermedad renal crónica, debiera uno de reducir la cantidad de medicamento que estamos dando por la depuración. A diferencia de la mayor de otras camptotecinas que se consideran para el desarrollo clínico, la unión del topotecan a proteínas del plasma es relativamente baja. Entonces, es por eso que poco del medicamento penetra al sistema nervioso central. En cuanto al irinotecan, la conversión del irinotecan, como recordamos, o el TP11 a su forma activa, que es el SN38, es mediada de manera principal por las carboxilesterasas hepáticas. Entonces, este fármaco es casi de manera entera de metabolismo hepático, y de la totalidad del fármaco administrado, de la totalidad del irinotecan, únicamente el 4% se transforma a SN38, que es la forma activa. En contraste con el topotecan, el metabolismo hepático, como había mencionado, es básicamente la principal vía de eliminación. Entonces, los pacientes que tienen alteraciones en la
la función hepática se tiene que disminuir la dosis, o otra cosa muy importante es que el metabolismo es a través de la citocromo P453A, de igual manera que muchos fármacos que son para las convulsiones. Entonces, muchas veces el hecho de que un paciente, por X o Y motivo, esté tomando fármacos anticonvulsivantes, disminuye la actividad de estas enzimas y aumenta el porcentaje del fármaco activo y puede aumentar la cantidad del fármaco y aumentar la cantidad de efectos secundarios. Entonces siempre hay que tener cuidado con la administración concomitante con otros fármacos que usen este mismo, este mismo metabolismo hepático del citocromo P450. En cuanto a las toxicidades, el topotecán, el efecto adverso que limita la dosis en casi todas la cantidad aplicada es las leucopenias, más que todo la neutropenia, que se da en 81% de los pacientes cuando uno les da una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo por metro cuadrado. Entonces, siempre que uno sobrepase esta dosis, es muy probable la neutropenia, por lo que es necesaria la aplicación profiláctica de agentes estimuladores de las colonias de granulocitos. Esto se ve más que todo en los pacientes que tienen alteraciones, malignidades hematológicas, más que malignidades, que neoplasias sólidas. Entonces, el potencial emético es moderado. En cuanto al irinotecán, lo que más limita la dosis, pues el efecto adverso más común, perdón, es la diarrea tardía en un 35%. No presenta tasas tan altas de neutropenia, que van desde el 14 al 47%, y por la inhibición de las acetilcolinesterasas pueden provocar el síndrome colinérgico, que esto es fácilmente tratable. Bueno, entonces, en cuanto a las antraciclinas, que como recordamos son inhibidores de las topoisomerasas tipo 2, o sea que inhiben la topoisomerasa encargada de hacer el doble corte en el ADN. Esto es la historia de las antraciclinas. Son moléculas naturales que son productos derivados de la Streptomyces peucetius, de una variedad que se llama Caucesius, que es una bacteria aeróbica gram positiva que es ubicua de muchas partes del suelo. Desde la década de 1940 se comenzaron a descubrir un montón de antibióticos por diversas especies de Streptomyces, sobre todo. Ya en 1960 se aislaron este tipo de antibióticos, que son las antraciclinas. Perdón. La primera descubierta fue la daunorubicina entre 1940 y 1960. Hasta pasada la década de los 60 se confirmó la utilidad en pacientes con leucemias y linfomas. También en la década de 1960 se identificó un derivado de la daunorubicina, que es la 14-hidroxidaunorubicina, o el nombre comercial como se conoció después, adriamicina, que más tarde también fue denominada doxorubicina, que es de la que más usamos nosotros en la institución. Esta se demostró que era también un agente antitumoral, incluso más eficaz que los anteriores y con los efectos adversos. Aunque todas estas antraciclinas actúan atrapando los complejos de decisión topoisomerasa 2, esos se llaman fármacos inhibidores de los intercaladores del DNA, porque exhiben un segundo efecto a medida que se aumentan la dosis. Lo que hacen es que bloquean la formación de las topoisomerasa 2 y además de eso se intercalan en el ADN, desestabilizan la unión topoisomerasa 2. No solo es que estabilicen el complejo topoisomerasa con el ADN, sino que evitan que se mete entre el ADN y también inhibe varias enzimas que están implicadas en la replicación, como las helicasas, las polisomerasas, incluso causan desestabilización del nucleosoma. Por eso es que no solo son inhibidores
no solo son estabilizadores del complejo TOP2, sino que también son intercaladores y son tóxicos para el ADN por todo esto que les había comentado. Los antibióticos derivados de las antraciclinas tienen una estructura común, que es esta que vemos aquí, es una estructura anular tetracíclica, unida a un azúcar poco común que se llama daunosamina. De ahí viene el nombre de la daunorubicina. Estos fármacos citotóxicos tienen moléculas de quinona e hidroxiquinona en los anillos adyacentes que permiten la ganancia o pérdida de electrones, que también tiene mucho que ver con parte del mecanismo de acción de cardiotoxicidad, que más adelante lo vamos a tocar. Hay diferencias notables entre el uso de la daunorubicina y la doxorubicina. Sus características químicas solo difieren por un grupo hidroxilo único en el carbón 14. La hidarubicina estos nombres sí son bastante raros, es la 4 de metoxidaunorubicina, es un derivado sintético de la daunorubicina, que es el original natural, mientras que la epirubicina es un epímero en la posición 4 del azúcar. Básicamente esa es la diferencia. Aquí podemos ver la porción lateral que diferencia cada uno, ¿verdad? La doxorubicina, la daunorubicina, la epirubicina y la hidarubicina. ¿Cómo es el mecanismo de acción de las antraciclinas? Como les había mencionado, la topoisomerasa 2 es la enzima dependiente de ATP que se une al ADN y produce roturas de doble cadena. Entonces, en la estructura básica permite el paso de la cadena y el desenrollamiento del DNA superenrollado. Desde el paso de la cadena, la topoisomerasa 2 une nuevas cadenas de DNA, entonces esa enzima es básica para la replicación. Las antraciclinas, debido a los grupos quinona, también pueden generar radicales libres, como les había mencionado, en solución y también en los tejidos sanos como los tejidos malignos. Entonces las antraciclinas pueden reaccionar con el oxígeno para producir radicales aniónicos superóxido que generan tanto peróxido de hidrógeno como radicales hidroxilo que atacan directamente al ADN y oxidan las bases del ADN, que es parte también del mecanismo, que no es únicamente la inhibición de la topoisomerasa. La producción de radicales libres estimula significativamente la interacción de la doxorubicina con el hierro, que aumenta la producción de radicales libres, la oxidación y el daño indirecto. Entonces, no es únicamente la inhibición del complejo o la estabilización de este complejo, sino que también funciona como intercaladores, inhibe como tal la unión del complejo TOP2 y generación de radicales libres. Esto lo vamos a ver en un ratito. Dentro de los mecanismos de resistencia, los efectos de la reparación de las roturas de doble cadena de DNA sensibilizan a las células al daño por estos medicamentos. Entonces, el hecho de tratar a un paciente con antraciclinas también puede provocar la resistencia. ¿Cómo se puede hacer esto? La exposición, las antraciclinas, perdón, al igual que los fármacos, que los derivados de la cantotecina, son sustrato de las bombas de flujo, de la glucoproteína P y de la MRP1. Entonces, también un mecanismo importante son las bombas de flujo por parte de estas dos. También recordemos que parte de la función del gen, de la proteína 53, del gen P53, tiene que ver con que la célula puede entrar en apoptosis. Entonces, los clones del tumor que tienen mutaciones en el P53 no son tan susceptibles al uso de antraciclinas, pues aunque tengan el daño,
perdón, aunque tengan el daño en el ADN, no entran a apoptosis, sino que siguen transcurriendo en el ciclo celular y pueden dar lugar a clones más indiferenciados, y ese también puede ser un mecanismo por el cual el uso de antraciclinas puede aumentar el riesgo de neoplasias eh, secundarias. También la expresión de peroxidasa, de glutatión peroxidasa, que básicamente lo que hace es recibir electrones y disminuir la toxicidad por las especies reactivas de oxígeno. También el aumento de la reparación del ADN por parte de la célula mutada es un mecanismo de resistencia para las antraciclinas. En cuanto a la farmacocinética, la daunorubicina, bueno, todas tienen metabolismo, se administran de forma intravenosa, la EPI, Dauno, IDA y Doxo, por forma intravenosa, y se metabolizan por un complejo patrón hepático, ¿verdad? La excreción es biliar, sufren glucoronización y metabolismo hepático. No cruzan la barrera hematoencefálica. La vida media de la epirubicina va más o menos de 33 horas, de la dauno va de 27 horas, la idarubicina 22 horas y la doxorubicina va de 3 hasta 30 horas. Esto lo refieren como multifásico. Entonces, depende si es dosis convencional densa, dosis convencional, un ejemplo, o dosis densa, por ejemplo, en cáncer de mama, endometrio, sarcoma de Ewing, linfoma, leucemias. De eso va a depender la dosis que uno use. Por eso es que no me metí de fondo a escribir dosis de cada una, porque varía en cada neoplasia, incluso si es neoplasia sólida o neoplasia hematológica. Hay algo bien importante con la doxorubicina, como sabemos de los efectos adversos cardiotóxicos. Entonces se ideó una forma liposomal pegilada de esta para ver si tenía menos efectos adversos cardíacos. Y en teoría, pues sí, esto se demostró en un ensayo de 509 pacientes con cáncer de mama metastásico. 56% ya habían recibido antraciclinas previas, a quienes se les asignó al azar al tratamiento con doxoliposomal pegilada a 50 miligramos metro cuadrado, administrada cada 4 semanas, y a doxo a la dosis habitual de 60 por metro cuadrado, administrada cada 3 semanas. Aquí en la primer gráfica podemos ver que tuvo una sobrevida libre, la sobrevida libre de progresión tuvo un hazard ratio de 1. Entonces, básicamente, no hubo diferencia en la sobrevida libre de progresión, aunque para la pegilada 6.9 meses y 7.8. Entonces, un poquito mayor para la doxo normal, aunque el hazard ratio fue de 1. En esta gráfica podemos ver la dosis acumulada de la antraciclina en su forma normal. Entonces podemos ver que mientras más alta la dosis, hay más cambio en aquí lo que midieron fue el delta a través de un ecocardiograma de la fracción de eyección. Entonces un ecocardiograma antes de comenzar el tratamiento. Entonces mientras más iban subiendo la dosis por el peso del paciente que le tocaba por Du Bois, entonces podemos ver que el cambio fue mucho más drástico. Entonces, sobre todo en los pacientes que tenían más de 400 miligramos por metro cuadrado, el cambio fue de menos 17.2% en comparación con el inicial, a comparación de la forma pegilada, que fue solo de 2, de 2%. Entonces, en esta gráfica, básicamente lo que vemos es la sobrevida global con un hazard ratio de 0.94 a favor de la doxo liposomal. Entonces, básicamente podemos ver que las curvas, pues, no se separan y son equivalentes. Doxo normal 22 y la pegilada 21. Entonces, no hay diferencia. Entonces, lo que concluye este estudio, que la terapia es equiparable en eficacia con una cardiotoxicidad mucho menor. Entonces, en teoría, para,
por ejemplo, mujeres con cáncer de mama que son diabéticas, obesas, hipertensas, que tienen cardiopatía ya preexistente y que tienen un eco con una fracción de eyección reducida, la doxoliposomal pudiese ser una opción para tratamiento. En cuanto a los efectos adversos de las antraciclinas, la más común es alopecia, seguida de los efectos gastrointestinales, que va del 83 al 92%, neutropenia del 54 al 80%, y cardiotoxicidad. ¿Cómo es el mecanismo de la cardiotoxicidad? Tiene que ver mucho con la dosis. En esta tabla del lado izquierdo son las equivalencias y la incidencia de las equivalencias y el riesgo de tener una insuficiencia cardíaca de fracción disminuida mayor del 5%. Entonces, la doxorubicina tiene una equivalencia de 1, que es el fármaco que más se usa. Arriba de 400, da más de 5% de incidencia. La EPI es un poquito menos, arriba de 900. Perdón, la DA1 0.75 es un poquito más, arriba de 800, y la que menos incidencia tiene de alteraciones en la fracción de eyección es la idarubicina, con 0.53, con dosis arriba de 150. Entonces, en esta cuadra que vemos acá, podemos ver la incidencia de falla cardíaca y la incidencia de la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Podemos ver que mientras más sube la dosis, arriba de 400, la incidencia ya es mayor del 5%. Entonces, supongamos que un paciente, una mujer, mide 1,95 m y pesa 240 kilogramos por Dubois, le tocaría una dosis demasiado alta. Entonces, en este tipo de pacientes pudiéramos pensar en la forma liposomal para disminuir la cardiotoxicidad. ¿Cómo es el mecanismo de la cardiotoxicidad? Las antraciclinas parecen afectar la función cardíaca, principalmente a través de mecanismos que implican la formación de especies reactivas de oxígeno, la inducción de la apoptosis, el daño del ADN a través de la intercalación con la topoisomerasa 2, como describimos hace un momento en el mecanismo de acción, y la inhibición de la síntesis de proteínas. El daño a los miocitos se ha atribuido previamente a la producción de las especies reactivas, como ya vimos, el oxígeno reactivo, que aumenta el estrés oxidativo, causa peroxidación lipídica de las membranas de los cardiomiocitos, lo que conduce a la vacuolización, daño irreversible, apoptosis y el posterior reemplazo de los miocitos funcionales por tejido fibroso que no sirve en el corazón. Sin embargo, es poco frecuente que solo el estrés oxidativo sea el único mediador directo del daño a los miocitos. Pues el tratamiento con los secuestradores de las especies reactivas de oxígeno ha evitado sistemáticamente la cardiotoxicidad, pero también inevitablemente en algunos pacientes aparecen. Entonces hay estudios más recientes que refieren que la enzima topoisomerasa 2 en el miocardio se expresa también la topoisomerasa 2, pero una isoforma que es la topoisomerasa 2 beta. Entonces, en el caso de la doxorubicina, forma un complejo con la TOP2 beta. Puede inducir roturas de doble cadena, lo que puede llevar a la muerte celular, como ya habíamos mencionado. Entonces, la hipótesis de que la cardiomiopatía mediada por doxorubicina está también implicada esta variante de la enzima, está respaldada porque hay ensayos murinos en que se manipula al ADN del ratón para que no exprese. O sea, hay una delesión en el gen de la TOP2 beta. Entonces ese ratón ya no expresa esta enzima a nivel cardíaco. Entonces el ratón casi que es, pues no inmune, pero sí tiene tasas de afección cardíaca con la doxorubicina mucho menos bajas que las que sí lo expresan. Entonces, no es únicamente las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces, peroxidación
las membranas, especies reactivas de oxígeno, puede causar alteraciones en la mitocondria, pues la célula cardíaca ya no tiene energía para seguir funcionando, se va hacia la vía anaeróbica. Recordemos que hay producción de ácido láctico y un montón de sustancias secundarias y la célula básicamente lo que hace es morir y se ve reemplazado el tejido cardíaco funcional por cicatrices. ¿Cómo es la prevención de la cardiotoxicidad por antraciclinas? Lo primero es evitar las antraciclinas con los pacientes con fracción de eyección menor del 40% o dependiendo de la definición que uno quiera llevar de insuficiencia cardíaca con fracción reducida, que puede ser menos del 50% o menos del 50% con pacientes asintomáticos y que ya tengan una miocardiopatía de base o que tengan muchos factores cardiovasculares altos, como por ejemplo pacientes que son asintomáticos, que tienen una FEBI en 50, pero que son diabéticos, son hipertensos, tienen dislipidemia, no realizan ejercicio, fuman. En todos estos pacientes se debe evitar las antraciclinas o aplicar una en su forma liposomal como la doxo que describimos hace un momento. Entonces, básicamente son medidas generales. El paciente si fuma, tiene que dejar de fumar, si es obeso, bajar de peso, controlar los lípidos. Después, medidas generales que todos los pacientes debieran tener. Si el riesgo es mayor al 5%, como vimos en la tablita anterior, si tiene más de 400 miligramos con la dosis total, entonces ya se podría cambiar por la forma pegilada u otros medicamentos. Es controversial y la verdad que no sé si hay estudios comparativos de cardioprotectores como tal y inhibidores de la función neurohormonal, pero sí está descrito que los pacientes que son hipertensos, pues se les puede cambiar si están usando antagonistas del calcio, se les puede cambiar a IECA, ARA2 o beta bloqueadores, porque al final parte de la insuficiencia cardíaca, si recordamos, es una patología con una desregulación neurohormonal que también podría estar implicada acá, y el hecho de usar IECAs, beta bloqueadores y ARA2 pudiera contribuir a cierto grado de protección. En cuanto a los cardioprotectores, el único que está aprobado por la FDA es el dexrazoxano, que pues el desrazoxano está específicamente aprobado para prevenir la cardiotoxicidad mediada por la antraciclina. Gran parte de la evidencia respalda la seguridad de este desrazoxano como cardioprotector. El efecto, pues su efecto sobre los resultados relacionados con la cardiomiopatía es controvertido. La FDA ha restringido el uso solo a pacientes con cáncer de seno metastásico que reciben al menos 300 miligramos por metro cuadrado de doxo. Entonces, yo creo que he visto tal vez un par de pacientes ahí que son pequeñas y delgaditas, de igual manera usan el desrazoxano. La relación de la dosis recomendada es de 10:1, por ejemplo. Si tienen 500 miligramos por metro cuadrado 50, perdón, de doxo de dosis total, pues se usa 500 miligramos de desrazoxano. La solución se administra como infusión en 15 minutos y básicamente el mecanismo de acción del desrazoxano es un quelante del hierro intracelular, bloquea la producción de radicales libres oxidativos asistidos por el hierro e inhibe la disensiva topoisomerasa 2 beta, que como ya recordamos en el corazón es parte de la teoría que causa el daño y también está implicado en esta cardiotoxicidad. Entonces, básicamente inhibe la TOP2 y es un quelante del hierro intracelular, entonces estaríamos protegidos eh, a este, a este nivel. Entonces, en cuanto a las conclusiones, de vital importancia el conocimiento de los mecanismos de acción bien para comprender en qué fase del ciclo celular actúa, como recordamos que dijimos que actúa en la fase S.
Entonces, estos medicamentos son selectivos de la fase S, porque si le damos si le damos doxo, por ejemplo, a una neoplasia que es de crecimiento muy lento, pues no le va a hacer nada, porque estas neoplasias de crecimiento lento no es que se estén duplicando rápidamente, a diferencia, por ejemplo, el cáncer de mama, que sí se duplica rápidamente, o sea que las células están bastante en el tiempo ese, que son mucho más susceptibles a estos. Conocer los efectos adversos en cuanto a la cardiotoxicidad para las antraciclinas y el manejo adecuado de los efectos adversos. No sé si tienen alguna duda. ¿Y cuál sería, doctora Karin, la dosis por metro cuadrado de la doxo? No, no me la sé, doctor. La habitual son 60 por metro cuadrado. Hay que sacar la fórmula de Du Bois y todo. No, la dosis cardiotóxica. Cardiotóxica, perdón. No, más bien ahorita me refería a la pura dosis normal para después llegar a la cardiotóxica, porque si son 60 miligramos por metro, y la cardiotoxicidad, ¿cuánto se manifestaba? Dijiste, Luis. Más de 400 tiene un riesgo mayor de 5%, entonces esa es la dosis que uno debe tratar de no pasarse. O sea que con cuántos ciclos se alcanzaría, Karin, que son 400 y le pone 60 para alguien de 1.8. ¿Cuántos ciclos le tiene que poner? El cálculo, doctor. Casi que en 4 ciclos se alcanza. Orellana, ¿estás seguro que son 300 a la dosis que vas a llegar? Porque No, con 400 porque con 400 tenés ese riesgo que pusiste en la tabla. No, sí, voy a regresar. Acá está. Con 400 lleva el riesgo, pero no tiene que pasarse de 400, o sea, de 300 a 350 sería el máximo que da 0.6 de riesgo de falla cardíaca, entonces sí no sería de llegar a los 400. Correcto, es 300 miligramos metro cuadrado. ¿Y de la EPI? De la EPI, ese está aquí, más de 900 metros cuadrados. No, sí, 900 metros cuadrados, perdón, la ida es 90. O sea, ahí no puedes pasar de eso, no deberías de pasar de eso. No se debería de pasar la... Sí, y ahí el cálculo se hace en base a la dosis por metro cuadrado, ¿verdad? No a la dosis total que uno le ha puesto. Sí, se hace la fórmula con Du Bois y el número que sale, supongamos 1.8 por 60, es 1.8 por 60, es 108, eso es por dosis, por sesión, digamos, por quimio, entonces hay que medir la cantidad de veces que uno le da y si ya se pasa, pues ver si se puede pasar a una forma pegilada o si se da otro esquema. Sí, la otra cosa es que eso es cierto para la gente que llega a 1.2 de superficie corporal o 2.1, pero para las personas que ya son muy gorditas, se calcula en base al peso ideal, ¿oíste? No en Ok, base al ok. peso real, porque si no los deshaces de ahí un solo. Eh, Les voy a comentar, vamos a ver. Y en base a esto, Mario, ¿crees que sí se justifica hacerles ecocardiograma a todas las pacientes? Por ejemplo, con cáncer de mama que van a recibir Doxo. Lo que pasa es de que, Entre las guías. mira, pues sí, o sea, hoy por hoy, o sea,
hoy por hoy lo que pasa es que el evento de cardiotoxicidad es sumamente, o sea, es como sumamente debatible, porque por ejemplo, bueno, la cardiotoxicidad por antracicleno se divide en aguda y en crónica, ¿verdad? Pero hay pacientes, por ejemplo, que con una dosis de doxorubicina pueden hacer cardiotoxicidad y es atribuible al medicamento, ¿verdad? Y generalmente la presentación clínica es que a los pacientes se les aplica el primer ciclo y en las primeras 24 horas los pacientes hacen falla cardíaca. Actualmente, por ejemplo, una de las recomendaciones, no estoy seguro del valor, pero si no estoy mal, es que para poder usar doxorubicina los pacientes tienen que tener su cardiograma basal y su función cardíaca debe estar arriba de 55 la FEBI para poder utilizarlas. Pero, por ejemplo, hay algunos otros predictores que pueden ayudar, como por ejemplo el uso de troponina I a las 24, antes de aplicar el medicamento, a las 24 horas y a las 72 horas después de la primera aplicación. Todos los pacientes que han tenido, y ese es un artículo que ha sido muy discutido porque o sea, de los primeros que se empezaron a hacer con troponina I, es demostró ser que a pesar de que uno de los goles estándar también es el ecocardiograma funcional por gammagrafía, que resultó ser un poquito más específico para determinar la FEBI y que podía ser, que demostró una, una mejor sensibilidad para pronosticar que los pacientes podían hacer una falla cardíaca crónica asociada a la doxorubicina. Si un paciente al que se le aplica doxorubicina positiviza con troponina en las primeras 24 o 96 horas de su primera aplicación, eso predice casi en un 50% que ese paciente va a hacer falla cardíaca asociada a la doxorubicina en algún momento. Y aunque la recomendación todavía no es oficial porque el estudio todavía no ha completado los 5 años para la mediana, se prevé que esas van a ser pues, una de las nuevas recomendaciones, ¿verdad? La otra cosa que solo para que quede claro, y que como